lo que voy a decir, espero que el señor juez, la señora fiscal y la gente del Ministerio Público escuche con atención lo que respetuosamente voy a proponer. Hablar no solamente de sustitución, sino de una revocatoria, porque tenemos elementos probatorios, señor juez, que han advenido con posterioridad a la fecha del 21 que fue programada esta audiencia. Y para efectos de sustentar mi petición, señor juez, por supuesto me va a sustentar en la ley. La ley 906, en el artículo segundo, señor juez, lo faculta usted para escuchar la propuesta, en este caso, del defensor, no solamente como sustitución, sino como modificación o revocatoria. Al final de este artículo, que es principio rector, se dice en la ley 906. Igualmente, por petición de cualquiera de las partes, y este defensor es parte, en los términos señalados en este código, dispondrá el juez de control de garantía la modificación o revocación de la medida restrictiva si las circunstancias hubieren variado y la convirtieren en irrazonable o desproporcionada. Acudo al artículo 27, moduladores de la actividad procesal. En desarrollo de la investigación y en el proceso penal, los servidores públicos se ceñirán a criterios de necesidad, señor juez, ponderación, legalidad y corrección. En el artículo 26 de la normativa 906 del 2004, que regula y define la prevalencia de los principios rectores sobre las normas del Código de Procedimiento Penal, en este caso del artículo 314, considero que es el segundo argumento por la cual yo puedo pedir también modificación, revocación, como lo acudo al artículo 139 de la normativa en comento, deberes específicos de los jueces. 3. Corregir los actos irregulares. Quinto, de esa normativa 139, decidir la controversia suscitada durante la audiencia, para lo cual no podrá abstenerse sobre pretexto de ignorancia, silencio, contradicción, deficiencia, oscuridad o ambigüedad de las normas aplicables. Sustento mi petición de revocatoria y modificación de la medida de aseguramiento con fundamento en la obra Audiencias Preliminares del nuevo sistema penal acusatorio del doctor Carlos Mario Zapata Bentancur, por doctrina, cuando a la página 120 de su obra afirma: para decidir el juez de control de garantía sobre la solicitud de modificación de una medida de aseguramiento. Y dice: eventos, cuando se modifica una de aseguramiento de detención preventiva por una no privativa de la libertad. Él contempla dentro de la modificación de las medidas de aseguramiento la posibilidad de que a través de esa figura de la modificación del artículo segundo y la corrección de los actos se pueda sustentar, en este caso, la modificación o revocatoria. Señor juez, por eso yo de la manera más respetuosa a usted le voy a solicitar como tesis principal que se revoque la medida de aseguramiento para mis asistidos y en subsidio, si no acogiera el planteamiento, modifique, sustituya la detención preventiva por una menos invasiva, como lo voy a demostrar. Primero, señor juez, de la manera más respetuosa con la judicatura, puedo asegurar que estamos frente a una medida de aseguramiento que fue impuesta ilegal y arbitrariamente y es necesario corregirla. Diré a la señora fiscal, en atención del parágrafo único del artículo 23 de la ley 270,
ley estatutaria, que tengo razones para afirmar y demostrar que esa medida de aseguramiento fue impuesta ilegalmente, en criterio de los tratados internacionales, de la Constitución, artículo 29 y 230, del Estatuto Procesal Penal, artículo 318, y lo que le vengo comentando, el segundo y el 27, se debe revocar esta medida de aseguramiento tanto para Valentina como para el señor Rosenberg Sánchez Ahumada. Y lo que voy a decir lo voy a sustentar con fundamento y base en elementos probatorios, que es lo que pide la ley. La Fiscalía General de la Nación, durante 10 años y medio, porque está probado en el proceso que empezó en el 2010, la investigación, tomó insumos, como dice ella, gaseosos, la imputación en 2 elementos supuestamente probatorios. En los informes, yo, señor juez, por respeto a usted, no le voy a leer lo que dice el artículo 360, aplicable a este caso por mandato legal del artículo 24 de la ley 600. El valor probatorio, no tiene valor probatorio el informe, ningún informe de policía judicial, no lo dice el defensor, lo repite el artículo 306 con criterio clarísimo: no tendrán valor de testimonio ni de indicio, señor juez. Artículo 314, y solo podrán servir como criterios orientadores de la investigación. Solamente la Fiscalía nos ha descubierto, dice que 59 informes. Señor juez, lo escuchó usted en el día de hoy, de parte de la señora fiscal. El otro dice que elemento probatorio con que contaba la Fiscalía, una fuente que no conocemos ni conoce la defensa quién es, reglada esa fuente por el artículo 221 de la ley 906, que es de una claridad, señor juez, de control de garantías inmensa. Dice esa ley en el artículo 221, señor juez, lo dice con una claridad absoluta, que cuando se trata de una fuente, para que tenga valor, algún valor probatorio, incriminatorio, debe el investigador, cuando le pasa el informe al fiscal competente, exponer razonadamente los motivos por qué considera que es una fuente confiable. Aquí no ocurrió eso. Estoy seguro, y al contradictorio se lo doy a la señora fiscal, que nos muestre ese documento donde se dio cumplimiento al artículo 221, que, insisto, señor juez, es tan de una claridad que no requiere nadie darle una interpretación distinta. Cuando se trate de declaración jurada de testigo, el fiscal deberá estar presente con miras a un eventual interrogatorio que le permita apreciar mejor su credibilidad. Si se trata de un informante, señor juez, la policía judicial deberá precisar al fiscal su identificación. No la conocemos, señor juez. Y explicar por qué razón le resulta confiable. Eso no se ha cumplido. Con esos elementos vino la señora fiscal anterior, con todo respeto, la segunda de Bogotá, y nos dijo algo. Tengo una prueba verosímil. Primero, el interrogatorio no es elemento, no da lugar a indicios, ni es testimonio, no es elemento probatorio, es solamente orientación. Y segundo, con esa fuente no puede hacer nada porque no dio cumplimiento a la ley. Señor juez. Y tercero, respecto de la verosimilitud, efectivamente. Si hubieran sido acordados todos los términos de la ley, en el sentido que tiene valor probatorio, el informe de policía judicial y la fuente, o sea, el anónimo, tendríamos verosimilitud.
José Abad Zuleta Cano y otros Código de Procedimiento Penal, haciendo comentario al 221, al final dice, en la página 572, que solo tiene el valor de indicio leve. Señor juez, página 572 de la obra que yo comento, cuando se cumplen los términos, indicio leve. Fra Marino de Malatesta, que por virtud del artículo 230 es el doctrinante mejor en el mundo sobre pruebas, dice que la verosimilitud es lo que puede ser verdad, pero apenas tiene la apariencia de serlo, señor juez, página 74 de la obra. El autor Pietro Helero, que la verosimilitud no es más que una circunstancia imperfecta que da lugar a un indicio y que la verosimilitud es la apariencia de verdad, páginas 34 y siguientes de esta majestuosa obra. Carlos Mario Zapata Betancourt también trata el tema y dice que cuando se tiene lo verosímil, se tiene un indicio leve, señor juez. Y con un indicio leve no se puede dictar orden de captura. Y con un indicio leve, señor juez, no se puede detener a nadie. Haciendo referencia al artículo 221, dice efectivamente que el hecho indicador, cuando lo es probado con otros medios, puede dar lugar a una pequeña probabilidad, pero que cuando es leve, estamos frente a un indicio verosímil, dice él. Lo leo. Igualmente el artículo 221 concluye, como un mínimo debe ser o existir la verosimilitud en relación con la vinculación por registrar al caso investigado. Y esa verosimilitud no es otra cosa, como lo vimos antes, un indicio leve, señor juez, 176 de esta obra. El padre de la ley 906 fue el vicefiscal general de la Nación, Gustavo Morales Marín, quien en su obra Ciencias de las Pruebas Penales, con prólogo del doctor Jaime Bernal, a las páginas 112 y 113, nos dice sobre la verosimilitud, que no es más que un indicio leve y que no sirve más de orientación para investigar a una persona, pero jamás para capturarla y menos para detenerla, señor juez. A digerir todo el auto del señor juez, que dictó la medida de aseguramiento el día 18. Pero yo creo que usted va a convenir conmigo que es un auto inmotivado. Se hizo todo a las carreras y, señor juez, pongo de por medio mi tarjeta profesional. Si usted encuentra, como dijo, que va a revisar lo que yo diga para fallar, si usted encuentra, señor juez, en ese auto, siquiera una sola alusión, señor juez, por parte del juez, a la antijuridicidad para demostrarla, y al dolo o la culpabilidad, que se me investigue disciplinariamente, porque falté a la verdad. Ni un solo vocablo, señor juez, ni uno. Todo en gaseoso. Gaseoso en cuanto a la tipicidad, que ya entraré a hablar de ella. Señor juez, tengo minutos. Nosotros tenemos con minutos lo que dijo el sola palabra demostrativa de la antijuridicidad. Ni una sola palabra de la responsabilidad penal o del dolo. Violación del artículo 11 del Código Penal, de la responsabilidad penal, que no puede ser objetiva y que además la ley lo establece, debe probarse la acción típica, antijurídica y culpable. Y usted lo sabe, señor juez, como garante de un proceso penal, que si yo no tengo la inferencia razonable de autoría, inferencia razonable de culpabilidad, inferencia razonable de antijuridicidad, no podré concluir que la persona es responsable penalmente y no le puedo imponer una medida de aseguramiento. Ni una sola palabra sobre la antijuridicidad, ni una sola palabra o vocablo siquiera sobre la culpabilidad, responsabilidad objetiva, vía de hecho. Conjeturas, especulaciones, sospechas, utilizó tanto la Fiscalía como el señor juez.
Inferencia razonable, jamás, ni una. La inferencia razonable, señor juez, usted lo sabe, por Dios, eso es elemental. Es un juicio, un silogismo. El silogismo se compone de la premisa menor, mayor, en este caso los indicios, hecho indicador, hecho indicado, conclusiones porque es grave, ni una palabra sobre la inferencia razonable de autoría, que es un juicio. Es lo que nos enseñaban en quinto en el bachillerato. Es un silogismo construido a través de una operación mental. No, aquí todo fue conjetura, sospecha, especulación lo que le estaba dado al funcionario. Lo dice a través de sus 1168 páginas, que no se puede imponer una medida de aseguramiento jamás si no se hace el juicio completo y se elabora la inferencia razonable, o sea, la operación mental, el silogismo, para probar la tipicidad, la culpabilidad y la antijuridicidad. Solamente para que quede en el audio, señor juez, a la página 397 de las 20 o 30 veces que repiten la obra, dice el máximo exponente en América Latina, señor juez, sobre medidas de aseguramiento, porque lo copian en toda América del Sur, César Augusto Londoño Ayala, medidas de aseguramiento, análisis constitucional, lo siguiente: entonces la inferencia razonable constituye un juicio de valor de probabilidad. Probabilidad, señor juez, que jamás construyeron aquí, derivado de una probabilidad de autoría, de participación, de una probabilidad de conducta típica, una probabilidad de la conducta antijurídica y una probabilidad de la conducta culpable, señor juez. Dicho por el máximo exponente doctrinante de las Américas de cómo se impone la medida de aseguramiento. Aquí no. Voy a demostrar, por ejemplo, para Valentina, señor juez, y me adelanto. Lo grita la señora fiscal y lo dice el expediente. Es la compañera permanente del señor caballero Rosenberg Sánchez Ahumada. Ocurre, su señoría, ocurre, y espero que la señora agente del Ministerio Público y la señora fiscal esté de acuerdo conmigo, que se probó dentro del expediente, es que lo dice la misma señora fiscal. Se separó el señor Rosenberg, señor juez, que es compañero permanente en actualidad, como lo voy a demostrar y le tengo elementos probatorios, compañero permanente de Valentina. ¿Cómo puede responder por concierto para delinquir Valentina de una organización, según la fiscalía, que empezó en el 2010, cuando tenía esta muchachita 14 años? Lo dice el mismo señor juez. No me imagino a Valentina a los años delinquiendo ni traqueteando, son las palabras del señor juez. Y señor juez, es la compañera permanente de la Constitución que le dice, y si usted es compañera permanente, puede ocultar a su esposo y además puede ocultar a su compañero permanente y los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, y no está obligado a delatarlos. Más adelante, señor juez, voy a demostrar que la fiscalía ni siquiera se tomó lo dije en la anterior audiencia, de mirar la obra de Edgar Saavedra Rojas, que es la receptación y el parentesco en el derecho penal, que es el desarrollo del artículo 33 de la Constitución, que consiste en que yo, así reciba bienes de mi legítimo esposo, en este caso la señora Claudia Isabel, o de mi compañera permanente, así supiéramos que provienen de actividad delictiva, así supiéramos, señor juez. La ley dice, no señor, usted lo protege, porque se puede proteger los bienes. A la página 52 y 53, el señor doctrinante, magistrado Edgar Saavedra Rojas, dice lo siguiente, señor juez, para desvirtuar la antijuridicidad de Valentina. Lo anterior es entendible, porque de igual manera se vulneraría el principio constitucional si se debe denunciar o declarar en contra del pariente para efectos de favorecerlo. A. Eludir la acción de la autoridad o entorpecer la correspondiente investigación. Artículo 176, favorecimiento. O si se hace un caso de receptación
y ocultamiento de bienes provenientes de actividad delictiva. La excepción constitucional deber de declarar establecido en el artículo 33 es referido a cualquier forma de delincuencia y por tanto ha de entenderse que tal derecho opera igualmente en caso de favorecimiento personal o de favorecimiento real de bienes o receptación, señor juez. Y lo vuelve a repetir en varios pasajes, por ejemplo en la página 41 cuando habla de la antijuridicidad y su ausencia. La conducta que se llama acción, que es antijurídica, típica y culpable. Primero la carga de la prueba, que de acuerdo al artículo 7 tenía que darla a la fiscalía, nunca la dio. Pues yo me voy a permitir demostrar, señor juez, qué tristeza que a nosotros nos toca demostrar la inocencia. En Colombia se invirtió la carga de la prueba. Ya lo estoy demostrando lo que acabo de decir de la antijuridicidad. Señor juez, acontece y ocurre que la culpabilidad y el dolo no se presumen. Dicho por los comisionados, por Reyes Echandía, por los más grandes tratadistas, entre ellos el doctor Romero Soto y Federico Estrada Vélez, jamás el dolo se presume. Hay que demostrarlo. Señor juez, con todo respeto, yo lo invito a usted a que mire la providencia, en donde se le dijo a Valentina, a Teortúa Cardona, a Rosenberg o a cualquiera de ellos, en grado de probabilidad que era su conducta dolosa. A nadie le dijo, usted sabía que los bienes venían de la... Usted sabía, y se deduce por estos elementos probatorios, que usted tenía conocimiento de la ilicitud. Usted sabía lo que hacía con los compañeros permanentes. No hay un solo elemento. Lo presumieron, y el dolo no se presume, señor juez. De la antijuridicidad, ya la traté, señor juez. Ni la menciona. No la menciona. Hay que probar en grado de probabilidad dos indicios, mínimo dos indicios graves, no un indicio leve, para probar la antijuridicidad. Por ninguna parte. Proceso de Kafka, señor juez. Y ahora, señor juez, algo se lo voy a decir con el debido respeto a su señoría y al anterior fiscal. Asómbrese usted, señor, salvo que me demuestren que yo estoy cometiendo un delito de falsedad y que van a redarguir que los elementos probatorios que voy a presentar a su señoría para que se digne revocar la medida de aseguramiento, los falsificó la defensa, salvo redarguirlos de falsedad, que es lo único que puede hacer la señora fiscal en esta audiencia. Es lo único. Demostrar que lo que yo estoy diciendo aquí yo lo falseé y lo cambié. Asombre del señor fiscal, al final de mi intervención le tengo una perla. La tipicidad, señor juez, la tipicidad en este proceso brilla por su ausencia. Que mueven mucho dinero, claro, son comerciantes. Señores, aquí no hay ningún elemento que pruebe la actividad ilícita, señor juez. Llamo la atención a usted que es un hombre inteligente. La palabra clave es que los dineros tienen que venir o provenir de una actividad ilícita. No, la fiscalía llegó con un informe que no tiene valor probatorio y con una fuente que no conocemos y con unas llamadas que no dicen nada, absolutamente nada, en relación ni de Valentina ni de Rosenberg. De pronto dirá algo de Platino, pero es que Platino nos está juzgando aquí, señor juez. Es que la responsabilidad penal es individual y personal, no transferida. Tenemos la culpa los defensores que el día 21 de mayo, señor juez, el día 21 de mayo, la señora fiscal nos adiciona el escrito de acusación. Cuando yo pedí la sustitución, no conocía el escrito de acusación. Por supuesto, señor juez, para que usted no se preocupe,
va a tener muy fácil la lectura porque la señora fiscal hizo algo muy inteligente. Resaltar en rojo, señor juez, en rojo, nos pareció muy inteligente lo que corrigió y adicionó. Aquello que corrigió y adicionó al escrito de acusación, que ya le dijo la señora procuradora en la anterior oportunidad, se lo dijo, ya usted no lo puede modificar más. Yo por lo menos estoy asombrado. La misma fiscalía nos entrega en bandeja de plata, señor juez, nada menos que la demostración de la atipicidad de la conducta, señor juez. Yo le hice una pregunta a la señora fiscal, respetada doctora Joana Saavedra Rojas. Doctora, ¿usted qué corrigió? Solamente la tipicidad. Está en el audio del 21. Ah, bueno, correcto. Me llevo la sorpresa, señor juez, con los colegas, que lo que corrigió la señora fiscal es lo que demuestra que es este proceso, manejado con absoluta falta de técnica, y eso se llama un contradictorio o una exposición anfibológica. Les imputan, pero lo más grave es que los acusan, es que por concierto para delinquir, y muy bien lo dijo el doctor, con una acción nos cobran 3, lo cual el artículo 29 dice que eso es violatorio del non bis idem. Entonces ustedes son testaferros, ustedes además lavaron, además con concierto con fines de lavado de activo. Señor juez, y espero que cuando se le corra traslado la señora fiscal caiga en cuenta de eso. Y nos habla del artículo 340 del Código de Procedimiento Penal. Yo no conozco ningún artículo del Código de Procedimiento Penal que me hable de concierto para delinquir. En violación flagrante, señor juez, nada más ni nada menos con el dictado séptimo del artículo, el séptimo de la ley 270 de febrero 5 del 96, que es la ley estatutaria para la administración de justicia, que le dice al servidor público, usted debe hacer gala de un lenguaje jurídico, no confundir los términos, y usted debe saber y manejar la ley. Señor juez, Código de Procedimiento Penal, por Dios, eso no existe, es el artículo 340 del Código Penal. Con el debido respeto, llevo 42 años ejerciendo y nunca había visto un escrito de acusación donde la misma fiscalía adiciona y corrige y vuelve atípica la conducta. Se lo inventó el señor defensor. Señor juez, le vamos a dar folios y páginas, renglones, en donde para todos, absolutamente para todos, señor juez, para todos se dice lo mismo. Mejor dicho, terminó ella misma diciendo que era típica lo que decían los defensores en diciembre del año 2019 y ni siquiera le respondieron, señor. Eso lo dejo para el final porque, por supuesto, señor juez, esa es una perla que usted se va a encontrar que creo que no la va a volver a ver en los estrados judiciales. Que ahora procede es la petición de preclusión por imposibilidad de demostrar, o mejor, por la imposibilidad de destruir la presunción de inocencia. Será lo último que diga. Señor juez y distinguidos colegas que intervienen en esta audiencia y que me escuchan, yo particularmente estoy anonadado, sorprendido, pero al mismo tiempo también, señor juez, tengo que reconocerlo, no sé si es una confesión de parte de la fiscal. Señor juez, el delito de enriquecimiento ilícito de particulares no lo era en Colombia, sino hasta viernes 25 de agosto del año 1989. ¿Qué ocurrió? Mataron a Luis Carlos Galán, viernes 18 de diciembre del año 1989. Presidente Barco y sus ministros
con fundamento en el decreto 1038 del 84 de mayo, cuando mataron a Lara Bonilla, que declaró, en ese caso se llamaba el estado de sitio, conmociones en la Constitución, sacó el decreto 1895, señor juez, de lo que dice el artículo, de lo que dijo la Corte Constitucional en esa época, que era de la Corte Suprema, cuando declaró exequible el decreto, lo que dicen los doctrinantes y lo que aplicó el Tribunal Superior de Bogotá en varios procesos, particularmente en uno de Cali. Señor juez, a la página 182, el autor dice: el enriquecimiento ilícito de particulares, el que de manera directa o por interpuesta persona obtenga para sí o para otro incremento patrimonial no justificado. Y hago paréntesis, señor juez, que viene lo importante. Derivado en una u otra forma de actividades delictivas, dijo la Corte. Entiéndase que el decreto fue expedido para Pablo Escobar y compañía, entonces es narcotráfico y conexos. Vuelvo a repetirlo, derivado en una u otra forma de actividades delictivas incluirán prisión de tanto. Señor juez, aquí la Corte Suprema, cuando declaró exequible la norma, hubo salvamento de votos, pero me llaman la atención varios. Uno de ellos, en cuanto que dice que hay que demostrar por parte de la Fiscalía la prueba del origen de la actividad delictiva, no le corresponde a la persona. Página 193. Hay otra sentencia judicial de la Corte Suprema que dice que yo debo saber, tener conocimiento, señor juez, ese dinero proviene de una actividad ilícita y que esa persona, en concreto, era narcotraficante. ¿Qué tenía que saber y por qué tenía que saber una niña, compañera permanente del señor Rosenberg? Y la Constitución dice en el artículo 83 y siguientes, y en el 87 lo vuelve a decir, que se presume la buena fe. Aquí lo que la Corte dice, la carga de la prueba no se puede invadir. Y dice el colega Luis Arnoldo Sarazo Oviedo en su obra El enriquecimiento ilícito, segunda edición, de Ediciones Jurídicas Ibáñez, a las páginas 100 y 131, que si se llega a una persona a decirle que porque no justificó su patrimonio y no deriva de ninguna actividad, se viola el artículo 5 que habla de la proscripción, que rechaza la responsabilidad penal. Y aquí no conocemos la sentencia, no conocemos nada. El dolo no se presume. Y a la señora Valentina y a Rosenberg ni a ninguno le dijeron: oiga, ustedes sabían que el señor Diego Fernando es narcotraficante. Se lo presumieron. Que porque hay una grabación entre Johnny, o sea, entre el señor John Freddy, y es que uno del clan del Golfo. Sí, pero ¿qué tiene que ver Rosenberg? ¿Qué tiene que ver Claudia Isabel y la señora, defendida mía también Valentina, respecto de algo, señor juez, que no conocía y no tenía por qué conocer? Nunca les han dado mejor capacitación que los que dio la doctora Antolínez Cárdenas Blancanieves. Y dice, ¿cómo se define el delito de lavado de activos? Es el ocultamiento de dineros y activos financieros para ser usados sin que se detecte la actividad ilegal que los produce y dice a las páginas siguientes que si no se prueba el elemento normativo del tipo que consiste, ¿cuál es el elemento normativo? A sabiendas que sepa yo el origen ilícito de los recursos o de los dineros, señor juez. Solamente presento como elementos probatorios a usted también, en esta audiencia, varias entrevistas que no las voy a leer, se las vamos a pasar. Ya están
varias entrevistas. Un conjunto familiar del doctor Arango, y yo lo dije, es un grupo familiar. Y hoy nos dijo la señora fiscal que eran los cercanos, pues claro, son sus parientes, no es lo que nos dice una peligrosa organización. Dijo el juez, si no hay la vinculación de las actividades ilícitas, entonces vamos a hablar del enriquecimiento ilícito, tampoco del lavado de activos, y menos del concierto para delinquir con fines de lavado de activos. 03.1217. Repitió al minuto 4:43:22 segundos. Por el origen de los dineros. Es que si no fuera su origen y no supiéramos el origen, señor juez, aquí está la base para pedir la revocatoria de nuestros clientes y creo que para todos. Es que si no supiéramos el origen de esos dineros, presunción de inocencia, indubio pro reo. Ya sé por qué hay un enriquecimiento, pero no sabemos si es ilícito, señor juez. Y dijo el señor juez, en síntesis, entrando en la inferencia razonable de autoría, y para dar respuesta a los defensores que indican que no hay elementos materiales para hablar de las inferencias razonables o información legalmente obtenidas, las inferencias que cada uno escuchó de la Fiscalía sobre los delitos, que me planteaba la siguiente pregunta. Señor juez, el juez se hizo la pregunta, ¿de dónde sale la vinculación? ¿De dónde sale? Porque si no hay la vinculación de una actividad ilegal, entonces no podíamos hablar de enriquecimiento, tampoco de lavado y menos de concierto. Y menos puedo hablar de enriquecimiento, lo dijo el juez, 2 veces. Me gustaría, y se lo vamos a trasladar, señor juez, como elemento probatorio a usted, esto que dijo el señor. Nadie nos ha demostrado aquí, nadie nos ha hablado de que provenga de una actividad ilícita. ¿Que tienen plata? Decía el doctor Iván Durango. Claro, que si son negociantes. Decía el doctor Antonio Pérez. Que son negociantes, está probado. Dijo la Fiscalía, pero no están inscritos en la Cámara de Comercio. No, es que en Colombia inclusive está demostrado que San Andresitos y aledaños son informales y mueven mucho más dinero y otras entidades, la mayorista de Medellín, por ejemplo, y nadie puede decir que porque no están inscritos en la Cámara de Comercio no son. Mostrar que es la obligación, la carga de la prueba, lo dice el artículo 7º de la ley 906, a usted le corresponde probar, usted es titular de la acción penal, pruebe, si hay dudas se resuelve a favor del procesado, ya lo dijo la Corte Suprema. Aquí no vengan a invertir la carga de la prueba. Señor juez, hizo una acusación, y ¿cómo le parece, señor juez? Le pido el favor, la revise. Delito de enriquecimiento ilícito. Página 10 de 32 del escrito de acusación. Adquirir bienes por 923 millones. Verbos rectores, a título de coautor, no probó probabilidad porque es coautor. Señor juez y señora fiscal, ni una sola palabra ahí sobre que fueran actividades ilícitas. No, no la menciona. Responsabilidad penal objetiva. Página 10 de 32. ¿Por qué? De 32 del escrito. Hay 2 documentos, señor juez, le aclaro. El escrito de acusación y la adición. Del escrito de acusación, no, responsabilidad. Delito de enriquecimiento ilícito, ni una sola palabra. Concierto para delinquir, ya sabemos, yo dije ya 325 del Código de Procedimiento Penal, no me voy a detener en eso. Delito de enriquecimiento ilícito, eso era para Rosenberg. Iván de Jesús Sánchez Amada le dice lo mismo. A Valentina, exactamente igual, a todos. Llamo la atención, señora fiscal, cuando hable de enriquecimiento ilícito, tiene que probar el elemento subjetivo del tipo que es la actividad ilícita y que yo sepa que provienen del narcotráfico. Ahí puedo hablar de un enriquecimiento ilícito. Páginas 17 a 32. Para los demás exactamente dice lo mismo.
cada uno, señor juez. No lo voy a repetir. A cada uno de los 8 le dice lo mismo. Recursos que usted utilizó para realizar pagos en efectivo para la adquisición de unos inmuebles, señor juez, de los cuales se desconoce su origen o procedencia. Señora fiscal, se desconoce su origen y procedencia. Pero si es que eso es lo que tiene que probar la fiscalía, señor juez, que viene de una actividad ilícita. Cuando habla de otro de los procesados, nada menos que de Valentina, delito de enriquecimiento ilícito, adquirir bienes, incluso algunos en compañía de Iván de Jesús Sánchez Ahumada, sin contar a tener la capacidad económica. Recursos, señor juez, que usted utilizó para realizar pagos en efectivo para la adquisición de bienes y se desconoce su procedencia, señor juez, de ese dinero, donde estoy demostrando que la fiscalía confesó ya como confesión de parte que no sabe el origen, desconoce el origen, señor juez. Pues si desconoce el origen, entonces ¿por qué acusó? Página, señor juez, por favor, 10 de 133. Escuche, señor juez. A usted, a Rosemel Sánchez, mi cliente, le dice, a usted le resulta un faltante de 923.997.900 pesos, de los cuales, señor juez, se desconoce el origen de los recursos que utilizó para realizar los pagos en efectivo. Pero si eso fue lo que dijo la defensa, señor juez, que ellos movían dinero y eran comerciantes. Y dijo la fiscalía, no señor, eran del clan del Golfo. Y los 14. Héctor Fabio Ahumada. Bienes que ascendieron a la suma de 1.439 millones. Recursos que usted utilizó para el pago efectivo de la adquisición de unos inmuebles, de los cuales se desconoce su origen o procedencia, señor juez. Página 16. Valentina. Recursos que usted utilizó para realizar pagos en efectivo para la adquisición de esos bienes y se desconoce su procedencia. Nuevamente, señor juez. Procedencia. Yo creo que ya, ¿no? Señor juez, damos traslado a usted, su señoría, y a la fiscalía, de semejante joya para la defensa. Esto es una hermosura para la defensa, señor juez. Es la confesión de parte de la fiscalía. Enseguida, doctora Giovanna. Doctora Giovanna Saavedra Rojas, de acuerdo a la normatividad vigente, aquí hay atipicidad de la conducta.